y que nos hace el favor de acompañarnos. Ya te extrañábamos, No, y nos da muchísimo gusto saludarte el día de hoy, Samuel Palma, César, que nos hace el favor de acompañarnos. ¿Cómo estás, Samuel? Bien, Laura, Rolando, es un placer. Gusto en saludarte. Como siempre, ustedes, ¿sabes? Con el espléndido auditorio que ustedes convocan, y yo me siento muy afortunado de tener esta oportunidad. Muchísimas gracias. Andas con mucho trabajo. Yo lo sé, andas con mucho trabajo y temas que se van arrastrando y siguiendo, como es el tema de seguridad o de inseguridad, como debemos de calificarlo. Todas las semanas da de qué hablar y es un tema que, por supuesto, por desgracia, sigue vigente y cada día es más de boga, ¿no? Sí, perdemos la capacidad de asombro, pero vino una Semana Santa que para algunos fue Vía Crucis y para otros pues fue el foco de atención, como la detención de un ex gobernador de Veracruz, entre otros casos que se sigue dando. Dos presidentes municipales detenidos aquí en Morelos. Yo no sé, Samuel, si se trata de solamente aparentar o en verdad estamos en una campaña en contra de la corrupción. Bueno, yo creo que estamos en una tremenda crisis. Aparte de lo que tú señalas, Laura, pues está el tema de Humberto Segura, ¿verdad? Que obviamente conmocionó por tratarse de una persona, pues, que tiros y troyanos, pues le brindan afecto, es una persona, digamos, honesta, con buena imagen. Que fue diputado, presidente municipal, que ha tenido una carrera política impresionante. Una gran carrera política y una gran persona, ¿no? Una gran persona. Entonces, oportunidad de tratar. Pues el tema de la seguridad vino aparejado, ¿no?, de este lamentable suceso, y también pues lo que tú señalas, ¿no?, conmocionó a todo el país, pues el asunto de Javier Duarte, ¿verdad?, finalmente detenido, y nuevamente pues las reflexiones de qué es lo que está pasando y en qué situación encontramos. Yo simplemente digo que mientras no resolvamos ese tema, no vamos a poder avanzar. Siempre he dicho que, bueno, pues hay muchas discusiones sobre la función del Estado. De acuerdo a las corrientes distintas, hay algunos que piensan que debe haber una gran intervención del Estado, otros dicen que no, que debe ser simplemente una postura pues muy restringida, su presencia en la vida económica, en el mercado, pero los que todos están de acuerdo es que la función primigenia del Estado, la básica, y la que le da origen es precisamente el de garantizar la seguridad de las personas y de su patrimonio. Si esa es la función primigenia, entonces no cumplirla es una crisis, sin duda, del Estado. Sí. Y esto es algo que nos está calando, que no hemos logrado todavía avanzar, y que los eventos que ha habido en el Estado de Morelos, donde nuevamente pues son escenas de horror, ¿verdad?, las que hemos tenido que vivir, nos vuelve pues una sociedad, digamos, rehén, una sociedad temerosa, una sociedad que no puede ejercer libertades, una sociedad que se inhibe, que su participación queda relegada, que la expresión de una opinión pues queda amedrentada, y que esto pues es signo de los autoritarismos. Los autoritarismos gobiernan por el miedo, y la inseguridad infunde miedo, ¿verdad? El de que ver que al vecino le pasan determinadas cosas o a alguna gente próxima, y la ventaja de que a uno no le ocurra, pero uno se siente también vulnerado y con el riesgo de que... Un estado de indefensión terrible, ¿no? Entonces, la inseguridad no solamente, digamos, lastima por lo que ella misma representa. Pero podríamos aclarar, perdón, Samuel Palma, podríamos aclarar este tema. ¿Quiere decir que autoridades podrían estar provocando, solapando, aguantando esta inseguridad para tener un pueblo sometido? ¿Para que tenga miedo el pueblo? Eso sucede en los autoritarismos. Por Dios. Pero en estos otros modelos, digamos, la debilidad de las instituciones y la corrupción tiende a vincularse con la delincuencia. Ese es el tema, ¿verdad? De la corrupción, es decir, probablemente la intención, y así lo quiero pensar, de otra manera pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad?, no es deliberadamente infundir miedo, pero la incapacidad del Estado acaba inhibiendo libertades, acaba infundiendo miedo, acaba deteriorando y carcomiendo la fuerza de la economía, del mercado, porque las inversiones pues se resisten en términos de la inseguridad, hay migración de capitales, ¿verdad?, y la sociedad vive amedrentada, similar
a lo que sucede en los gobiernos autoritarios. Los gobiernos autoritarios gobiernan con base en el miedo, Impositivo. ¿verdad? A los que han reprimido y a los que no han reprimido siempre tienen, ¿verdad?, la espada de Damocles. Puede que ser en cualquier momento que enmarquemos aquí varios gobiernos autoritarios disimulados o disfrazados de pues democracia. acaban teniendo, ¿verdad?, Ese perfil. Ese perfil, digamos, sí tenemos gobiernos democráticos en términos de la democracia electoral. Ujú. Ya arribaron al poder. Pero la democracia, en el sentido amplio de la palabra, no solamente significa la legitimidad del arribo al poder por la vía del sufragio y de tener pues, claramente una mayoría para gobernar, sino también implica el destino democrático. Claro. El destino democrático implica sí el origen de la democracia, pero también un destino democrático en el sentido de todo el trayecto del gobierno, que implica impulsar la participación social, implica la tolerancia hacia las diferencias, implica el respeto a las distintas expresiones, implica el compromiso, ¿verdad?, inamovible, ¿verdad?, el compromiso esencial de otorgar seguridad, no solamente para proteger a las personas, sino también porque es la única forma de que las personas puedan tener desarrollo. ¿Qué pasa cuando, ¿verdad?, está amenazando la inseguridad? ¿Qué pasa si las mujeres, ¿verdad?, viven con el terror de los feminicidios o que no las van a respetar? ¿Qué pasa si tenemos el temor de que puede haber agresiones a nuestros hijos? ¿Qué pasa si no tenemos certeza de regresar con bien a nuestros hogares? Entonces yo recuerdo, muy joven, visité Colombia y en las etapas donde Colombia vivía uno de los momentos más difíciles. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que la gente caminaba viendo el piso, que si uno le preguntaba a alguien alguna información básica, la gente no le contestaba a uno. Por temor. Y todo eso era por temor. Cuando uno era capaz ya de lograr contacto con la población, se encontraba que era una población muy cálida, pero su socialización pública no se daba por ese temor. Entonces, vivir atemorizados es el gobierno del miedo, ¿verdad? A lo mejor no lo busca el gobierno, pero acaba, ¿verdad?, viviendo en esas circunstancias. Una sociedad atemorizada es una sociedad que no se desarrolla, es una sociedad inhibida, Exacto. es una sociedad que no genera, digamos, desarrollo, inversiones, es una sociedad que no potencia sus capacidades, ¿verdad?, la iniciativa, los talentos de sus ciudadanos. Ese es un problema que se está viviendo ahorita, generalizado en muchos lugares, por supuesto. No le vamos a poner etiqueta a ningún lugar, ciudad. En la mente la tenemos más de dos, por supuesto, pero no le ponemos etiqueta. Pero Samuel Palma, ¿cómo debemos de afrontarlo? Esto lo hemos dicho, exigir a nuestros gobernantes que se quiten si no pueden, que tengan el valor, es decir, a ver, haz tu lado, ¿por qué no has podido acabar con esto? Pues yo creo que hay toda una serie de puntos. No hay un solo asunto que lo resuelva, ojalá lo hubiese, ¿no? No hay una fórmula mágica. Pero yo sí creo que hay que reducir gastos de campaña, hay que evitar que los gobiernos lleguen empeñados por los compromisos que asumieron. Hay que impulsar la participación social, hay que impulsar el diálogo social, hay que, digamos, promover la planeación democrática y el control democrático de los procesos de gobierno. Pero fíjate lo que estás diciendo, dar un golpe en la mesa y decir, ya basta, ya estamos cansados de esta situación aquí, tan crítica. Laura, ¿Quién toma la batuta? Exactamente, y aquí es un tema importante que había tomado Samuel, y es el tema de la corrupción. La corrupción, la inseguridad es un tema de una consecuencia de la corrupción. La sociedad, algo que le está adjudicando mucho, le está achacando mucho al gobierno, es precisamente eso, la corrupción. Ahora que el gobierno federal está diciendo que tiene una cruzada abierta contra la corrupción y contra todo este tipo de personajes que han de alguna manera delinquido, la gente les está empezando a reprochar, porque por ejemplo el tema de Yarrington, el tema de Beitia, o sea, el gobierno mexicano dice, no, pues ya los aprendimos, y resulta que los evidencian y dicen, no, es el gobierno de Estados Unidos, y ni siquiera por una petición directa del gobierno mexicano, sino por otra petición de Estados Unidos, por ejemplo en el caso de Florencia. Entonces de pronto empiezan a evidenciarse de que están ahorita siguiendo casos o mediáticos, o en su caso les está tomando la papa en las manos, y entonces el gobierno pierde la credibilidad que se quería legitimar diciendo yo lo hice, y resulta que no. Pues no, porque se ha convivido, ¿no? Se ha convivido y se ha tolerado pues, niveles altos de corrupción. Yo simplemente diría que sí, el modelo de los gobiernos autoritarios es deliberadamente infundir miedo. El modelo de los gobiernos que tuvieron un origen democrático
y que finalmente llega el miedo, no es que busquen infundir miedo, es que la corrupción vende al gobierno. Y una vez que es posible comprar al gobierno, pues el primero que lo compra es el poder económico llega con compromisos de la delincuencia, ¿no? Sí, claro. Entonces acaba finalmente infundiendo miedo por la vía de la corrupción, por la vía de un gobierno que es interceptado, digamos, en sus grandes propósitos, en sus inversiones, por grupos delincuenciales. Sí. Entonces acaba sin dar garantías de seguridad y acaba la población viviendo en este lamentable miedo, en este triste miedo. Tú propones procesos más cortos y de entrada obviamente menos morosos, por lo menos para que no se pueda por ahí filtrar el tema, ¿no? Y no llega tan comprometido como dices llegan tú. los gobiernos sí. Ya hipotecados, sí, propiamente, una mayor participación social, un mayor encuentro deliberado de los gobiernos con los grupos sociales, una interlocución constante para formar los programas de gobierno y su control, la gran revisión de cuentas, sí. La gran rendición de cuentas, digamos, social, no solamente la rendición de cuentas como el acto formal, sino el encuentro deliberado con los... Hay que formar ciudadanía, hay que formar conciencia social. Esto es importantísimo, pero permíteme dar mi opinión rapidísima para no hacer comentarios de esto. Yo creo que estamos cansados de esta situación y surge, si me permite Samuel, el Sistema Nacional Anticorrupción, fiscales especializados, nuevas leyes, normas, reglamentación, candados para evitar toda esta situación. Presuntos candados. Pero tenemos sí, claro. un cinismo y un descaro por parte de aquellos implicados sin control. Esto va a reventar, ya no se puede más. ¿Cómo es posible que un gobernador desfalque de esa manera 35,000 millones de pesos o desvíe o no sepan dónde quedó la situación? Entre otros que se saben. ¿Cómo es posible que quiten dinero descarado y se conocen las grandes casas, las grandes mansiones, todo, cuando hay mucha gente? Y que la federación no se haya dado cuenta en no 6 si años, un ejercicio de 6 años, es hay muchos imposible, implicados, claro, pero mucha gente supuesto. sin comer, Samuel. ¿Cómo hacer el cambio? ¿Cómo lograr todo esto? Pues sí, es algo que verdaderamente es grosero, pero yo insisto, son procesos, y como procesos tenemos que verlos, ¿verdad?, en la posibilidad de ir, digamos, generando pues otra corriente, ¿no? Una auténtica cultura participativa, un modelo distinto de competencia política, una mayor conciencia social, una exigencia de revisar los perfiles de los cuadros políticos, ¿verdad? Yo siempre he dicho que un político es rehén de su biografía, ¿verdad? Y entonces revisar exhaustivamente las trayectorias y ser exigente en este diálogo, eso ¿verdad? Fue bello. Social, permanente y constante, insisto, no solo la democracia electoral. Un político es rehén de su biografía. Así es. Así bueno, es, en pero algunos eso casos, fue en bello. otros no. No, eso es bello. No, eso es bello, eso es bello, eso es bello. El voto del castigo vendrá, pero el mejor proselitismo son sus actitudes y lo que hayan realizado laboralmente. Lo que haya realizado, su sin desempeño, engaños, su vida pública, sin imposición, su participación, los resultados alcanzados, ¿verdad? Pues hoy tenemos muchos instrumentos. ¿Tú crees que la solución está en el marco jurídico o en el involucramiento yo social y la presión social que yo creo que es más el involucramiento social, yo creo que es más la participación social. Pero muy delicado, porque ¿no? ahorita, por muy ejemplo, delicado. Laura, lo que tú estabas señalando, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, está muy bien. ¿Cuánto cuesta? Y nos va a dar una burocracia anticorrupción. Por supuesto. La burocracia anticorrupción, sí, bien dicho, ¿verdad? Va a generar los resultados que esperamos, pues probablemente a la larga, ¿verdad? Pero y que estás de acuerdo que con que se aplique la ley no se tendría que crear todo. O sea, ya habían leyes, ¿no? El robo está tipificado como delito. Sí, es como el robo frente a la tecnología, ¿no? La tecnología desarrolla mejores mecanismos para evitar el robo de una casa habitación, ¿no? Pero cada vez que avanza la tecnología también avanza el conocimiento de los delincuentes y pues esto genera una escalada. Entonces, sí, el sistema anticorrupción, digo que bueno que existe, etcétera, esto va, digamos, a encarecer la posibilidad de ser corrupto, va a inhibir la corrupción, pero la respuesta está en la participación social, en la cultura ciudadana, en la formación de la sociedad, el escrutinio social y pues generar en ese sentido pues una nueva dinámica pública, ¿verdad? De tal manera que aquel que pretenda pues abusar, pues sepa que la condena, que el rechazo, que el repudio, ¿verdad? Que esto de que las cosas pasan y viene inmediatamente el olvido, pues no es cierto, ¿verdad? Está presente. El problema de la justicia siempre se politiza, ¿no? Es como ahorita la asignación del fiscal,
que resulta que los senadores todavía no se ponen de acuerdo. En México debe tener mucho tiempo todavía para esperar. Y pues hemos vivido con corrupción todo el tiempo. ¿Cuál es? 1 o 2 semanas, un mes más, ya que ni modo que podamos esperar, es inadmisible. Es inadmisible. Entonces, bueno, es un conjunto de medidas. Por eso decía Laura, ¿cómo le hacemos? Pues, bueno, la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta del millón. No hay una respuesta única. Sí, digamos, la parte política, la parte normativa, la parte de estructuras de gobierno, pero la parte de la participación social y de la cultura ciudadana, o sea, el gran castigo del repudio hacia el abuso es el que finalmente va a inhibir y el que finalmente va a desterrar, el que se sepa que no tolera la sociedad ese tipo de actos y que rechaza abiertamente a quienes están inscritos en esa perspectiva. Eso va a ser el más alto inhibitorio, ¿no? Que cuando se presenta un candidato a cargos de elección popular, que cuando un funcionario de gobierno con malos precedentes o con malas prácticas encuentre la inconformidad documentada y que esto se manifieste, pues va a ser verdaderamente la sanción más importante. Totalmente de acuerdo de que es un ejercicio de corresponsabilidad y la sociedad tiene gran parte de la obligación de cambiar esto, ¿no? Y yo creo que precisamente a medida que se han ido generando el involucramiento de la sociedad, mucho por las redes sociales, o como sea, la información. Para mí es un riesgo, pero el acceso a la información, pero han sido los catalizadores para, por lo menos, evidenciar ciertos temas que nos hubieran pasado de noche antes. Yo siento, por supuesto que es muy bueno las redes sociales y eso no se ha considerado por algunos políticos, pero Samuel, estamos en un riesgo enorme, grandísimo, debemos de considerarlo. Seguir por este camino nos puede llevar a un ejemplo de Venezuela. El peor riesgo es estar inerte, para mi gusto. El peor riesgo es estar inerte como sociedad. El mantenerte inerte nos tiene como... Yo no digo inerte, pero el castigo que obligar a nuestros diputados la participación ciudadana, por ejemplo. Fundamental. Eso tiene que ser, tenemos que exigirles que se cumpla, es esencial. ¿Por qué se aprobó la reelección de los diputados? Pues precisamente por eso, ¿no? O sea, para tratar de incentivar la participación social y la imagen pública. Es decir, esta cuestión de que no había, esto que no había o sea que ninguno va a pasar una reelección. Si el trabajo pues, recomienda en esta legislatura... Si generamos una auténtica participación y conciencia cívica, social, ciudadana, pues sería uno de los, digamos, grandes pruebas para aquellos que no han hecho un buen trabajo, que no han logrado acercarse, que no han logrado cumplir su tarea, van a ser rechazados, van a ser repudiados. La reelección es una forma finalmente de darle una continuidad a la calificación de los representantes populares. Es que todas las empresas te evalúan por objetivos y el servicio público no, y debería de ser. La revocación de mandato, yo por ejemplo creo que el que nada debe nada teme, ¿no? Entonces el que siempre debe estar evaluado. Nosotros hoy la ciudadanía no tiene una herramienta para poder sancionar a un trabajador que no es eficiente, porque al final de cuentas todos los servidores públicos son trabajadores de nosotros. El presidente es el primer mandatario, que quiere decir que es el primero que debe servir a la patria, no el primero que se debe servir. Entonces, en ese entendido, no tenemos ahorita un instrumento para sancionar y pues para evaluar los objetivos. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esa reelección hasta por 4 periodos. Sí, no. Pero por es un exceso mezquino, hay que decirlo. Pero por supuesto, pero ya está. Pero por supuesto que estaba de acuerdo, pero ¿quién lo puso? Bueno, ya una vez que está. Pero será la votación de la gente que decida si se quedan o no. Respiren tranquilos. Por lo menos quitando a los plurinominales hasta donde sé, de esa facultad. No. Bueno, sí, pero la facultad, respiren tranquilos porque nosotros, ciudadanía, vamos a decidir si se quedan o no. Tendrán que trabajar muchísimo, como el presidente municipal ahorita, trabajar muy bien para ver si tiene una reelección o no. Esos son súper temas, Samuel, de verdad, que seguimos teniendo y necesitamos. No para un blog, es para un programa es para muchísimo más, pero mientras ya nos llevamos media hora, Samuel. Muchísimas gracias. Al contrario, que tengan un buen fin de semana, un buen puente. Y bueno, pues muy agradecido por esta oportunidad. Al contrario, Samuel, además de ser estado con usted y con nosotros en esto que es Círculo de Poder, Voz y Compromiso, continuamos.